¿Por qué es importante esto? Decía, porque la Pascua era una fiesta muy importante, era una fiesta extremadamente solemne para los judíos. Ellos tenían mucho aprecio por la Pascua. Ahora Y veamos, lo tercero es lo que decía Jairo, que pues estaba más que distraído, yo creo que él estaba orando, estaba en el espíritu, o incluso simplemente podría ser que se distrajo, ¿no? ahora hay que ver, esta Pascua no era en aquel país, no, no. Eso hay que seguir leyendo, mejor sigamos leyendo antes de decir sí o no. Porque podría que esté cabizbajo porque sabía cuál era, por lo que venía y que se acercaba a eso. Creo que alguien quiere hablar, han abierto el micro. Bueno, entonces sigamos. A mí hay varias cosas que me parecen... ¿Se cortó? Buenas noches. ¿Se escucha? Confirmen, por favor, si se escucha. Nos logran escuchar bien, ¿verdad? Yo los escucho muy bien, Vania. Hola, Vania, buenas noches. Rodriguito, los escucho muy bien. Hola, Jairito, los escucho bien. No sé si Marlene y Anet los escuchen. Ya. Sí escucho. Ya, gracias por confirmar. Quería saber porque estoy un poco más lejos del audio. Igual, si no me escuchan, me avisan porque, como les digo, estoy más lejos de la máquina. A mí me llama bastante la atención el quiebre que hay acá, porque en el capítulo 5 estamos viendo a Jesús confrontando a la gente, porque en la parte final, ¿no? Porque dice, en el 39, por ejemplo, dice, escudriñan las escrituras porque parece que en ellas tienen vida eterna. 5:39. Mas ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. O sea, ahí vemos un escenario donde realmente Jesús está confrontando en su entorno a la gente que lo ha encontrado, en realidad tiene convicción de que en Jesús hay vida eterna, todo el tiempo han buscado vida eterna, pero justamente cuando lo encuentran, dice, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Es como que le dice, ustedes quieren tener vida eterna, pero a su modo, ¿no? Como a ustedes les parece. Entonces, después de todo este contexto, que es en la última parte del 5, y ahí habla, ¿no? Que viene en el nombre del Padre y no de su propio nombre, y etcétera. Y de ahí, e incluso dice, pero si no creéis a sus escritos, dice, pero si creyerais a Moisés, está en el 46, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, vemos una situación en la que Jesús no se encuentra con un entorno de muchos creyentes, de gente que dice, oh, sí, ¿no? Hemos buscado esto y mira, por fin llegó. En la parte final del 5 hay como cierto ambiente de oposición a lo que él traía. Pero luego pasa al 6 y en el versículo 2 dice, lo seguía mucha gente, ¿no? O sea, dice que pasó de un lado del mar al otro lado del mar, de Galilea, y de pronto como que el escenario cambió y ¡pum!, lo seguía mucha gente. Acá podrían suceder varias cosas, ¿no? Sería que la gente cayó en sí y dijo, uy, sí, pues Jesús tiene razón al confrontarnos, no hemos estado haciendo bien y vamos a seguirlo todos. Ese sería el escenario 1, ¿no? El escenario 2 sería pues de que por alguna situación especial lo seguía mucha gente. El escenario 3, bueno, hay varias posibilidades. Pero ¿cómo es que apareció tanta gente de golpe? De la gente que escuchaba de él. Pero acá hay un detalle bien importante que dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, en otras palabras, la gente empieza a ver las manifestaciones que se dan en él. Los milagros de Vania.
los milagros que hacía Jesús, ¿no? Al Lo- sanar a los enfermos, al resucitar a los muertos. Creo Exacto. creo que esto es la manifestación de como veíamos en la reunión de la sangre, la manifestación de la sangre del pacto eterno. Claro, se empieza a manifestar lo que Jesús había venido a hacer y como Katy dice, O la manifestación visible, por así decirlo, porque siempre estuvo ahí. la manifestación visible. Y como Katy decía, pues los milagros, la sanidad de enfermos, ¿no? La sanación de enfermos. Y ahí vemos, bueno, esto implica varias cosas, ¿no? Lo primero de que pues realmente eran cosas muy tremendas las que el Señor mostraba. O sea, eran cosas que muchos jamás hubieran imaginado poder ver algo así. La palabra dice, ¿no? Que no se describe todo lo que él hizo porque no alcanzarían todos los rollos para escribir lo que él hizo, pero a la vez vemos un nivel de seguidores, que de hecho más adelante vamos a ver que le pasan las facturas, ¿no? Porque eran seguidores por las señales. O sea, yo sigo a Jesús, sea como público curioso para ver qué milagro más va a hacer. Como para hacer puntos. Ese es otro grupo, como para hacer puntos. Para llegar al cielo. Otro grupo de los que tenían enfermos y pues querían que los sane, o sea, al margen de lo que dijera, no dijera, simplemente mi interés es que me sane, que me sane a mi familia. Era como ¿No? que el pago para El grupo con de ellos. convenientes, ¿no? Claro, o sea, de pronto, y eso es como que nos da cierta señal de qué pasó acá, ¿no? Porque de un ambiente donde le hacían la guerra, de pronto son muchos seguidores, pero acá dice porque veían las señales. O sea, no dice porque cayeron en la cuenta que en él había vida eterna. No dice porque cayeron en la cuenta que Moisés escribía de él, porque es todo lo que dice en el 5. Sino dice, lo seguía mucha gente porque veían muchas señales y lo que decíamos, ¿no? La sanidad, los milagros, etc. Claro, y ya después cuando lo capturan a Jesús, esos seguidores no están. Es lo que decía, o sea, si esos seguidores hubieran sido seguidores de convicción, Como los 12. que ni siquiera los 12 prevalecieron, te digo, o sea, al final... Prevalecieron 11. Al final 11, pero al cuando final quedó sucedió Juan todo... parado ahí. Es que sí, cuando sucedió todo, todos corrieron y el único que quedó fue Juan. Claro, el único que quedó fue Juan, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero Entonces, en realidad, veámoslo del siguiente modo. Estos que solo lo seguían por los milagros son los que después podrían haberlo acusado ante el sumo sacerdote. podría ser, ¿no? Y entonces acá está, o sea, ¿a qué nivel de seguidor de Jesús funciona realmente el reino, que es lo que Jesús vino a establecer? ¿No? A nivel de mirón, por decir algo, ¿no? O realmente de convicción. Claro, porque lo contrario a la convicción vendría a ser lo que la señora Katia decía, ¿no? Conveniencia. Yo como que veo parecido, pero esos que lo seguían por conveniencia era no solo por hacer puntos, sino muchos otros tal vez era porque querían mostrarse, otros porque tal vez tenían un familiar enfermo, pero que no encontraban la manera de decirle, Jesús, sánamelo, por favor. Y entonces lo seguían simplemente como para decirle, a ver, esperemos el momento correcto eh, para, para decirle algo que necesitemos, ¿no? Incluso la Biblia decía que fariseos y saduceos lo seguían. Claro. Estos eran seguidores por necesidad, no seguidores por amor, como lo fue Juan. Porque cuando Vania se refiere a convicción, yo entiendo que convicción va más allá, o sea, en una búsqueda de corazón, ¿no? Y eso requiere acción, tener fe, ¿no? Y Y cuando compromiso, ¿no? conveniencia, como yo lo entiendo, es por justamente como dice Jairo, por una necesidad de que pues mi familiar está mal y necesito que lo sanen, o una curiosidad, más o menos así es como yo lo percibo, lo entiendo, Rodrigo. De hecho, estos seguidores por necesidad, por conveniencia,
estos seguidores por necesidad o por conveniencia no eran como era la relación de Juan con Jesús, amor retroactivo, no sé cómo se dice, porque Jesús amaba a Juan y Juan amaba a Jesús. Mutuo. Un amor mutuo. Un amor recíproco. Un amor recíproco, un seguidor por amor, y el amor ahí era recíproco y puro, ¿no? Ahora, ¿qué les dice a ustedes eso que viene? Dice, pero Jesús subió al monte y se sentaba allí con sus discípulos. Yo creo que más que ser un monte terrenal, era un monte espiritual. ¿Cómo así? O sea, que era un monte que si bien Jesús... No eran los montes que tenemos aquí, o sea, 2000 metros. Subió a Huascarán. No, no era el Huascarán. No era el Huascarán. Eran montículos en realidad. A lo mucho eran 25, 50 metros de subida. O sea, era bajito. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí, No pero mía. para que te escuchen fuerte. No mía, sino que escuché en la radio, escuché a la profeta Ana Méndez que decía, no, el pastor Fernando hablaba de algo que ella decía. Dice que ella iba a subir al Everest y tenía que prepararse para subir al Everest. Entonces le dijeron que si iba a un cerro que hay en Perú, que se llama el Huascarán, ahí iba a poder prepararse y subir al Everest. Un cerro. Entonces ella ha venido para irse a preparar a ese cerro en Perú. Total que cuando llegaba al Huascarán, dice que el Huascarán era peor que subir al Everest. ¿Por qué? Era más difícil. Tenía paredes de 8 kilómetros verticales. No, pero dice que el Huascarán, aparte de eso, el Huascarán es un nevado, por así decirlo, inestable, porque tiene muchas franjas que Claro. si te caes te vas directo a la parte de la piedra. Bueno, quería contarles eso. Ahora hablando de monte, me acordé de esa anécdota. Que al final Claro, el o cerro sea- era más grande, más difícil que el objetivo. O sea, el tema es de que Jesús no subió al Huascarán. Jesús lo que subió fue un montículo de 50 metros a lo mucho de alto, en el cual él simplemente llegó a la cima y se sentó con sus discípulos. Pero para mí, ese sentó era el sentarse tanto en lugares terrenales como en lugares espirituales. Eso quería decir. Y a través de Jesucristo es que los discípulos también podían sentarse en lugares espirituales. Claro, justamente. Es como el rey y los 24 ancianos en la sala del trono en el cielo. Claro, ese de estar caminando o estar, y dice, ¿cómo dice exactamente? Dice, pero subió al monte, ¿no? Empiezo a ver en mi espíritu que, o sea, sí, en ese momento subió a algún monte que había en ese lugar, pero subió al monte y todavía dice, y se sentaba allí con sus discípulos. Al monte de Sión. Él tomó el elevador en vez del camino difícil. Acá en Efesios 2:6 dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, he visto algo. Como, ¿quiénes fueron, por así decirlo, los primeros? Ahí no se refiere a qué discípulos eran, si eran los 5,000 o los 12. Dice simplemente discípulos. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que se sentaron con él en Sión? Sus discípulos. ¿Y quiénes fueron los primeros en experimentar? ¿Quiénes fueron los primeros en experimentar el elevador, por así decirlo, el atajo al monte Sión, que es Jesús? Fueron sus discípulos, porque Jesús, a través de él, lo subió a Sión. Claro, Lo sentó entonces ahí quisiera un poco que pudiéramos hacer el ejercicio que en este momento percibía, era ¿qué necesitas hacer para ver cualquier situación, verla menos asfixiante, menos ahogante o ver el panorama completo, ¿no? Por ejemplo, vas a tomar una decisión y dices, para esta decisión voy a necesitar comprar acá, ir allá, viajar,
llamar a tal persona, organizar tal cosa, ¿no? Pero si tú eso que organizas lo ves por partecitas, es como pedacitos que vas armando que no sabes cómo están cuadrando uno con el otro, ¿no? Pero si tú subes, ¿ok? Subes y miras la situación desde arriba, vas a ver todo el mapa, todo el panorama, ¿no? Por ejemplo, Katy, permíteme poner el ejemplo de los estudios, ¿no? Por ejemplo, ahora te toca llevar 3 cursos. Si tú miras, ¿qué estás haciendo? Estoy llevando 3 cursos. Ya, ¿y para qué? Bueno, 3 cursos para pasar pasar la cuarentena, para aprender algo y qué sé yo. ¿Y qué vas a lograr con eso? Bueno, voy a terminar los 3 cursos y voy a haber aprendido algo. Eso es una cosa. Pero decir, estoy llevando 3 cursos, ¿y para qué? Y subes y miras el panorama desde arriba, estoy llevando 3 cursos porque esos me están conduciendo a un título, por ejemplo. Entonces, desde arriba te permite ver la situación completa. Y acá es lo que vemos en Jesús, ¿no? O sea, ahí abajo había mucha gente, enfermos que le traían, qué sé yo, y dice, subió al monte y se sentaba allí con sus discípulos. Se sentaba, lo que dice Efesios, sentarse en lugares celestiales, hay un paralelo ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro episodio en el que podríamos ver que alguien subió a un monte y tuvo comunión con Dios mismo, podría ser el episodio de Moisés, ¿no? Cuando Moisés y los ancianos decía, subieron al monte con Aarón y los hijos de Aarón también creo, subieron al monte y en el monte ellos estaban caminando, subiendo y de un momento a otro estuvieron directamente en un banquete del Señor, donde ya no estaban pisando la tierra, sino estaban pisando ya directamente la ciudad del Señor. Entonces yo creo que es lo mismo lo que sucede aquí con Jesús. Jesús en cierto momento está subiendo el monte y en cierto momento ellos dejan de estar en la tierra, estando en la tierra, dejan de estar en la tierra y suben al banquete del Señor. Veamos lo siguiente, en ese pasaje de Moisés dice que se pone como el suelo, no sé si es que de color esmeralda o de color zafiro, la cosa es de que se pone el suelo de una piedra preciosa y esto no es casual, porque Jesús es ese piso que nos mantiene, ¿no? Perdóname, Jairo. Bueno. Perdón, lo que pasa es que Alberto está tratando de entrar y no puede entrar al Meet. Dile que le puedes timbrar por WhatsApp en todo caso. Bueno. Disculpa, Jairo, era eso, que está pidiendo entrar. ¿Puedes repetir, por favor, la última parte que dijiste? Sí. Veamos que Moisés, cuando sube al monte, dice que el piso era una piedra preciosa, literalmente. No sé si eran zafiros o esmeraldas. La cosa es que yo veo que esto es muy tremendo porque Jesús se convierte en ese piso. Amén. Claro. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más, porque si no acá entre Jairo y yo nos seguimos quitando las palabras. Bueno, sí. Ajá. No, sigue, señora Katy. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en esa parte de que, pues, los escritos en la Biblia, muchos son bastante espirituales, no son tan literales, ¿no? Entonces, pienso de que sí, si Jesús subió a un monte, pienso que es un monte espiritual y concuerdo en esa parte con ustedes y pues estaban tan concentrados de que, como decía por ahí, me parece Jairo Rodrigo, de que pues había una multitud, ¿no? de personas que estaban esperando por ellos, ¿no? Entonces, como decía, me parece Jairo, como no se iban a dar cuenta si era esto literal,
cómo no se iban a dar cuenta de tanta multitud. Entonces ellos tenían que haber estado en un mundo espiritual, ¿no? En ese mundo espiritual, para luego entrar a tomar conciencia del mundo terrenal. Bueno, es como lo percibo también. Yo diría más bien que en realidad todo es espiritual. A ver, nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, la vida, como esto es en lo material y esto es en lo espiritual. Entonces hacemos un corte y decimos, bueno, esto lo vivo yo en lo material, pero en lo espiritual lo que sucede es otra cosa. Y no es así. Lo que sucede es que todo, y gracias Katy por traer ese tema de espiritual material, porque acá se ve muy claro. Lo que sucede es que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es espiritual. Amén. Todo. Por ejemplo, las palabras que hablamos son espirituales completamente. Amén. Amén. Ustedes pónganse a pensar, recuerden, hagan un recuerdo de cuando han entrado a un ambiente donde hay gente pesimista, por ejemplo, ¿no? Que llegas y te dicen, uy, no se puede, y ahora cómo va a ser, yo no tengo, ¿de dónde conseguiremos? No, nunca se ha podido, ni mis padres, ni mis abuelos, y nos va a ir mal, y etcétera. Hagan un recuento de cómo se sienten en un ambiente así. De qué cosa es lo que uno siente, cómo sales de ahí. ¿Sales lleno de esperanzas, lleno de energía, de ganas de continuar? En verdad no, sales como, wow, qué difícil es la vida, ¿no? En realidad te chupas toda esa energía mala. Claro. Ahora, hagan el paralelo. Acuérdense de cuando han estado con gente en un grupo, sea un evento, una reunión, con gente que contrariamente, ni siquiera muchas veces te habla de Dios, simplemente es gente que ve la vida desde un lado de optimismo, la vida con esperanzas, con ganas de vivir, con aliento de vida. ¿Cómo sales de ahí? Sales con ganas de hacer las cosas. Quizás tu circunstancia no cambió. Quizás fuiste a esa reunión sin un céntimo en el bolsillo, por ejemplo. Fuiste a esa reunión sin saber qué será de ti mañana, pero el entusiasmo que encontraste ahí de lo que la gente hablaba, decía y hacía, te llenó, te cargó, ¿no? Te cargó, hablo de manera positiva. ¿Qué significa eso? Que todo es espiritual. Y eso no depende de si estás con gente que te ama mucho o te ama poco o que te odia. En gran parte no depende de eso, porque muchas veces, por ejemplo, uno se junta con familia, ¿no? Con familia, pero hay familia pues que por A o B razones está viviendo desde el lado pesimista. Y quieras o no, te va a traer una carga, te va a poner una carga encima. Y no es una persona que te odia, que quiere mal para ti. No, es tu familia, es gente que te ama, que te aprecia, que quiere lo mejor. Pero su hablar, por ejemplo, es espiritual. Te va a colocar en alguna posición. Entonces acá cuando habla de monte, es que es espiritual. Igual nosotros, cuando hacemos, decimos algo, es espiritual. Por ejemplo, para las mamás, y ahí yo misma me voy a dar duro, cuando cocinamos, estamos haciendo una transferencia espiritual a nuestros hijos. Ese es espiritual. Estás ministrando a tus hijos. Estás dándole alimento material que a la vez es un reflejo del alimento espiritual que tú llevas. Nosotros les cuento, por ejemplo, acá, hace unos meses, me tocaba cocinar a mí. Y precisamente no es la mejor tarea que a mí se me haya asignado, ¿no? Entonces yo sentía que cuando ya era la hora de que iba a llegar la comida, se me revolvía el hígado, me daba cólera, me daba una cosa, me daba la otra, y realmente no lo hacía de buena gana. Y lo que hacía era transmitir eso a mis hijos. Es espiritual lo que yo estaba haciendo.
Entonces un Y día lo agarré, peor es que después preguntabas que por qué nos molestábamos. claro, o sea, hay una transferencia espiritual. Entonces ahí, y de hecho que el Señor me confrontó con eso, ¿no? Entonces empecé a ver cuál era la solución y un día les dije, bueno chicos, reunión. Saben que a mí el cocinar me genera demasiada carga, no, o sea, siento mucho peso encima mío y al final termino haciéndolo renegando, empiezo a malograr el ambiente, eso no funciona, así es que les pido que organicemos turnos para de modo que pues yo no tenga que transferir eso teniendo la posibilidad de tener un espacio, ¿no? De respiro. Y de hecho les digo que de ahí en adelante, por ejemplo, las semanas que les toca a los chicos, es una transferencia espiritual buenísima porque en el turno de ellos se come riquísimo y ellos cocinan contentísimos. Mi Entonces, hermanito. claro, Rodrigo más que todo. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Porque todo es espiritual, Y todo. Vania, hay una consulta, y cuando te toca cocinar en tu turno, ¿ya tienes una energía más armonizada? ¿Qué tiene? Se te cayó una. Mira, la verdad que humanamente no es una cosa de mi predilección. O sea, no es que salte de alegría porque, oh, qué chévere, me tocó cocinar. Pero ya trabajo en mí en el hecho de que sé que estoy ministrando a mis hijos y no quiero transferir una cosa que Dios no me ha mandado a transferir. Yo, gracias a Dios, Y, nunca me he tocado a mi turno. y cuando siento pues que me está rebasando, pido ayuda, ¿no? O sea, prefiero pedir ayuda que empezar a transferir algo que no va a ser bueno, ¿no? Buen punto, Vania, porque a veces a mí me pasa igual, no siempre, pero me pasa igual que uno se colapsa de estar cocinando y digo, ay, hoy día no quiero, y Matthew es quien me salva. Matthew hace ahí su comida. Claro, o sea, ahí es por eso que el Señor, por ejemplo, nos pone en familia, nos pone con hijos, con quien sea que nos esté tocando vivir a cada uno, porque uno va a poder hacer lo que el otro no, va a disfrutar más de lo que el otro, porque el Señor sabe que nosotros somos generadores de transferencia espiritual. Entonces, lo mejor es que pues generemos lo mejor de nosotros, por ejemplo, en relación a la limpieza. ¿No? Y al inicio de cuarentena ya, qué lindo, qué chévere, me toca limpiar espacio chico, bueno, está bueno. Pero ya pasaban las semanas y ya esto ya no me estaba gustando tanto, ¿no? Y los meses y ya. Entonces ahí yo estaba frente a la opción de o tener las cosas así súper pulcras y lindas, pero haciéndome hígado todo el tiempo o la mayor parte de tiempo, o simplemente hacer lo básico y pues esperar a ver cómo resuelvo de la mejor forma, ¿no? Les digo la verdad decidí por lo segundo, o sea, preferí no estar con las cosas tan pulcras, pero no transferir un ambiente de lanzar ese descontento, ese fastidio que había en mí, ¿no? Y buscando la forma de que como equipo, como eh, Familia. familia, que Dios nos pone juntos, ver el darnos unos la mano a otros, ¿no? Alberto, bienvenido, bendiciones. Te bendecimos y te damos la bienvenida. Cualquier cosa que quieras decir, siéntate en confianza, abres el micro y nos vas compartiendo lo que recibas. ¿Ok? Entonces es eso, chicos. Alberto, estamos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y hemos leído del 1 al 5, los versículos de 1 a 5. Yo complementando un poco de lo que decías tú y la señora Katy, la verdad es de que a mí, más que gustarme cocinar, más que gustarme la cocina y todo, porque en realidad me gusta mucho, contrariamente a mi mamá, yo me relajo en la cocina. Cuando comienzo a cocinar yo me relajo y solo me pasa eso, por ejemplo, cuando saco a pasear a mi perro o cuando hago jardinería, pero yo siempre cocino con algo bien en claro y siempre le he escuchado decir esto a mi papá que también pues, él también ama cocinar
que más que por ser hombres o mujeres los que cocinamos y que socialmente puedan decir machismo, feminismo, lo que quieran decir, se ha gestado un pensamiento que es la mujer la que tiene que cocinar. Yo diría que el que tiene que cocinar es el que come, primero. Y lo segundo es que Dios nos ha puesto como familias, como casas, para trabajar en conjunto y poder lograr no solo un mejor ambiente en el hogar, sino que lo que le falte al otro lo podamos hacer. Entonces, por ejemplo, siempre lo he escuchado decir a mi papá, uno tiene que cuidar con qué ánimo cocina, tiene que cuidar que se lave las manos, el tipo de cuchillo que usa y aún la olla que usa. Entonces, me parece que todo es espiritual. ¿Por qué? Porque mi papá y mi abuela siempre habían dicho que hasta el corte le cambia el sabor a la comida. Y yo creo que es cierto, no solo le cambia el sabor, sino le cambia el espíritu. Porque todos vamos a estar de acuerdo que no es lo mismo comer un lomo saltado con cortes en juliana gruesa que comer un lomo saltado con cortes en cuadrados, la cebolla, ¿no? Entonces, desde ese punto va la espiritualidad. Y yo creo que aún Jesús cocinaba. Yo creo que él salió de esa superstición de que solo María tenía que cocinar ¿por qué? Porque es mujer. Yo creo que aún Jesús, él para que pudiera entendernos y mandarnos ayuda, sabiendo que la cocina a algunos nos puede gustar como a otros no, es porque él también ha tenido que cocinar. Ahora, yo no voy a decir que amaba o no cocinar Jesús, porque primero, yo no estuve ahí cuando él cocinaba, y segundo, porque no lo relata la Biblia, ¿no? Claro, no lo relata. Entonces, yo creo que aún eso hacía Jesús. Exacto. Entonces lo que rescatamos de este punto es que él sube al monte, ese sube al monte estaba sucediendo, pero a la vez estaba transmitiendo algo espiritual, y nos quedamos con el hecho de que todo es espiritual. Por ejemplo, la forma de vestirte es muy distinto. Por ejemplo, si en los jóvenes se nota mucho, ¿no? Si tú ves a un joven lleno de piercings, rapado, tatuado y con la ropa rota, rasgada, ese joven está diciendo algo con esa forma de vestir, ¿no? Si ves a otro joven simplemente con polo y jean, está diciendo otra cosa. Entonces, todo en nosotros habla, todo en nuestro vivir habla. Yo recuerdo que hacíamos un juego con los chicos en Lima y decíamos, vamos a conversar sobre lo que le está pasando a esta persona por el aspecto de su carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, ya, mamá, describe, a ver, mira este carro. Y no estaba el chofer, no había gente, nada en el carro, sino estaba el carro, nada más, ¿no? Ya, de acuerdo a cómo ves este carro, ¿cómo está viviendo esta persona? Y te vas a dar cuenta, hagan un ejercicio si quieren así parecido un poco para que se distraigan y hagan cosas nuevas. Puede ser por el carro, por la casa, por la ropa, por lo que come, por lo que habla, porque todo eso dice algo en el espíritu. ¿Ok? Rodrigo, ¿seguimos leyendo? Vania, un buen punto allí, por ejemplo, hoy en día, y es un buen punto que has tocado, ¿no? O sea, de cómo la apariencia mucho dice de nosotros y la forma en cómo también las personas visten, ¿no? Hoy en día se ve mucha ¿cómo se dice esta palabra? Mucha exhibición, exhibicionismo. Mucho exhibicionismo en la forma de vestir. Bueno, podría ser comprensible tal vez en jovencitas, pero ya esto ha prolongado a personas ya mayores, ¿no? Sobre todo hablando en el enfoque de la mujer, en la mujer casada, en la mujer adulta, ¿no? Eso no quiero decir que debemos vestir tal vez muy mamachos, como dicen, no muy mamachas, pero pienso que hay en los proverbios habla de una forma de vestir modesta para una joven doncella y para una mujer casada, ¿no? Entonces, cosas que ya no estamos considerando, la sociedad no está considerando como parte de una formación de la persona.
Exacto, o sea, y sí, lo que dices es cierto y se van a dar cuenta. Nosotros, no en los otros solamente, sino cada uno de nosotros, con toda nuestro presentarnos, incluso decimos cómo nos estamos sintiendo ese día. Incluso hablamos de lo que creemos sin hablar, ¿no? Entonces, es más, nuestra apariencia habla mucho de lo que creemos y de, pues, cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión de vida. ¿Por qué es eso? Porque todo es espiritual. Por ejemplo, yo quiero contarles un testimonio. Yo hace 2 años solía vestir de una manera un poco, como se dice coloquialmente, zarrapastroso. ¿Por qué? Porque había cogido, lo que pasa es de que vivíamos aquí en Huaraz, entonces por comodidad yo me vestía con jeans, zapatos de básquet, pero en cuestión de polos no quería ponerme manga larga, o sea, una polera, no me gustaban las poleras. Entonces lo que yo opté por hacer es ponerme un polo manga larga abajo y un manga corta arriba, ¿no? Pero aquí va la cosa. Me gustaba ponerme de polos manga larga pijamas. No sé por qué, aún así iba a eventos formales con pantalón de vestir, zapatos de vestir, polo de pijama y camisa. Y mi mamá siempre me reclamaba. Me decía, oye, vístete distinto, vístete así. Yo le decía, mamá, tú te vistes con botas. A mí no me gustan las botas, a ti no te gustan mis polos de pijama, pero los dos nos respetamos. ¿Cómo fue que cambió todo? Yo fui hace 2 años, fuimos a Europa. Cuestión de que en Europa me di el atrevimiento de llevar mis pijamas. Todita mi maleta eran pijamas. Y para mí era completamente normal, ¿no? Porque, o sea, yo me venía vistiendo así desde hace 2, 3 años, entonces para mí era normal. El primer día que pisé el aeropuerto de Madrid, me di cuenta que yo parecía, mi perro se vestía mejor que yo en comparación a los europeos. Con eso les decía todo. O sea, los europeos tienen una manera de vestir completamente distinta. Y, y cuando yo vi eso, yo dije, ¿por qué me he visto con pijamas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y me di cuenta que, pues no era respetable vestirse con pijamas. ¿Qué iba a ser respetable, no? O sea, cualquiera que me viera con pijamas, me iba a decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero allí fue que yo me di cuenta que algo en mí no estaba funcionando bien. Y volví de ese viaje de Europa y hasta ahorita, hasta el día de hoy, nunca más me he vuelto a poner una pijama para vestir. Nunca más. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me di cuenta que no es una manera válida de vestirse, ¿no? El Señor nos ha provisto de vestimenta. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Yo diría que hay una cosa para todo también. No es lo mismo ir a una comida familiar formal con un polo de pijama que con un polo especialmente diseñado para calentarte. Entonces, de eso yo me di cuenta y me di cuenta que era mejor vestirse con polera a que vestirse con pijama. Y de hecho que es mucho mejor, ¿no? Ok, continuamos leyendo. Sí, ¿alguien me pudiera ayudar a leer en los versículos del 6 al 10, por favor? Juan 6, del 6 al 10, por favor. Yo leo. Dice, en el 5 dice que venía hacia él mucha gente y dice Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para para probarlo, porque él sabía qué iba a hacer. Le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro,
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús, haced recostad a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5,000. Allí yo siempre me acuerdo de un cuento que mi abuela y mi tío contaban. Dice que un día un niño se levantó y le dijo, abuelita, mamá, me estoy yendo de paseo. Hoy día es día de descanso y no voy a salir a pastar ovejitas. Hoy día voy a salir de paseo. Entonces la mamá y la abuelita le dicen, está bien, hijito, vete de paseo, pero llévate tu lonchera para que puedas pasar más tiempo de paseo y puedas volver un poquito más tarde. Entonces el niño decía no y no y no y no. Entonces, llegada la hora de salir de paseo, el niño le dijo, abuelita, dame mi lonchera, por favor. Y la abuelita le hizo su lonchera y se la dio. Y cuando el niño salió de paseo y era un niño que llevaba, ¿cuánto? El niño llevaba 5 panes de cebada y 2 pececillos. El niño llevaba 5 panes de cebada y 2 pececitos. El niño había ido a ver a Jesús. El niño había ido a ver a Jesús y gracias a que, bueno, no estoy diciendo que esto sea real, gracias a que supuestamente esto hubiera sucedido, 5,000 personas comieron, ¿no? Así es. ¿Y qué cosa tienes tú para dar que puede alimentar a 5,000 personas? No, señor, yo soy muy poco, tengo muy poco, no sé nada. Yo no he avanzado tanto. El niño no dijo eso, ¿no? Claro, y aquí yo estaba investigando y dice que la respuesta de Felipe es 200 denarios de panes no bastan. ¿Cuánto era un denario? Un denario era la paga por todo un día de trabajo de la época. Era todo un día de trabajo, o sea, para que ellos hubieran podido pagar materialmente esta comida, alguien tendría que haber trabajado 200 días. ¿Cuánto es eso actualmente? Un denario equivale a $2. Por lo tanto, aquí Felipe le está diciendo 400 dólares no basta para darles de comer a estos. Les pagaban casi nada. Sí, les pagaban poco en realidad, pero con un denario ellos en la época podían vivir bien. Entonces, pasando por alto los 400 dólares, allí Felipe tiene una respuesta natural ante algo espiritual que Jesús pregunta. Entonces, allí mi pregunta, o más que una pregunta, vendría a ser, ¿cuántas veces tenemos respuestas naturales ante preguntas del cielo? Amén. Tenemos que entender las preguntas. No se nos ha preguntado, tú tienes para pagar esto, tú tienes para pagar aquello. Simplemente se nos ha dicho, ¿cómo le vas a dar de comer a ellos? Y Jesús no está esperando que tú le digas, no, pues mira Jesús, iré a trabajar y espérenme aquí un rato, o iré a sacar mi chanchito y lo romperé. Jesús no está esperando eso. Jesús lo que está esperando es que tú tengas la respuesta de 5 panes y 2 peces. Amén. Entonces, de hecho, acá le dice, ¿no? Esto decía para probarlo. Jesús no está buscando, Jesús te conoce. Jesús conoce que en tu humanidad, la primera respuesta que va a decir tu cabeza va a ser, Jesús me está pidiendo algo imposible. Pero, ¿cómo lo traemos actualmente? Por ejemplo, alguien tiene una deuda. Jesús le dice, ¿cómo podemos pagar esta deuda? Es una deuda grandísima, ponle. Es una deuda grandísima. Y Jesús te dice, ¿cómo podemos pagar esta deuda? Y tu respuesta, Jesús no está esperando que sea, vayamos a trabajar, o mira, tendría que trabajar esto para ganar esto y poder pagar así. Jesús está esperando, está probando tu fe.
Está esperando que tú tengas una respuesta espiritual ante una pregunta espiritual que Él te hace. Él no espera que tú respondas sabiamente, entendidamente. Él espera que respondas, pero Él no espera que respondas en tu humanidad. Él espera que tú respondas dentro de Él, espera que respondas en Cristo. Claro, y efectivamente en el verso 10, después de que les ha hecho la prueba a Felipe, a Andrés, y cada uno ha respondido en sus cálculos, en el verso 10 dice, dijo Jesús, haced recostar a los hombres. Jesús no dice, como un denario es el equivalente a la paga de un día, entonces llamen a todos los hombres a trabajar. A chambear todo un día. A chambear un día para generar recursos para todos. Y de hecho, Él pudo haberlo dicho porque la Biblia dice el que no trabaja no come. Claro, pero Jesús acá no está diciendo eso. Jesús dice, haced recostar a los hombres. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Eso que te está excediendo, eso que para ti son 5,000 y más, para mí es simplemente una voz de fe y tranquilízate. Descansa en mí y mira la respuesta que yo puedo dar. En otras palabras, está diciendo eso. O sea, la situación que te está asfixiando, entiendo, es asfixiante para ti, pero no para mí, dice el Señor. Claro, y aquí hay que ver una cosa, dice 5,000 varones, no menciona mujeres, niños, ancianos. Por lo tanto, pueden haber sido 5,000 en total, como 7,000, como 10,000, e incluso pueden haber sido 50,000. Claro, y el detalle es eso, ¿no? O sea, fuera de Cristo, tú vas a empezar a contar tus denarios y vas a sumar y restar. Pero introducido en Cristo, vas a escuchar su voz diciendo, recuéstate y vas a ver lo que podemos hacer con solo esos 2 denarios y esos 5 panes que tienes ahí. Yo voy a decir algo con mucho cuidado, y es, fuera de Cristo no esperes comer. Fuera de Cristo espera trabajar para comer. Entonces, ¿qué nos conviene más en realidad? Estar fuera de Cristo y comer rajándonos los lomos según el antiguo pacto, o estar en Cristo y recostarnos esperando nuestra ración. Claro, y recostarte en Cristo, esperar, no significa tirarte patas arriba, allá. O sea, como anoche me dijeron que me recueste y espere, no muevo un dedo más. Familia, conmigo no cuentan. No. En realidad es no esforzarte afuera, pero introducirte en Cristo para ir recibiendo no solo lo que necesitas, lo que tú pensabas que necesitabas, sino recibiendo en su voz esa dirección, siendo establecido en ese monte a donde Dios te quiere llevar en ese momento de confianza, ¿no? Claro, una cosa es decir tengo fe, y otra cosa es salir corriendo a buscar la comida. O decir tengo fe y salir corriendo. Y salir corriendo. Entonces, ahí también, aquí se cumplen 2 palabras, o podrían haberse cumplido 2 palabras. La primera es que el que no trabaja no come, por lo tanto Jesús, párense todos los varones y a rajarse los lomos a pescar comida. O bien, la palabra que Jesús hizo cumplir es, ni aun los pajaritos del campo siembran ni ciegan y comen. El Señor te va a dar de comer. Amén, amén. Entonces, gracias, Señor. Una cosa es esperar tirado y otra cosa es arrebatar las bendiciones de los cielos. Porque Cristo no te va a dar las cosas si es que te ve tirado sin hacer nada. Cristo te lo va a dar porque ve, primero, que lo necesitas y segundo, que has luchado por ello. No, y que estás posicionado en Él. Amén. Amén. Seguimos, ¿no? Sí, alguien que me ayude a leer, por favor, los versículos entre el 10 y el 15. Quiero decir algo. Sí, diga. Cuando hablaba de posicionado, lo que recordaba es que todos estaban en el monte, los discípulos del Señor.
Entonces, cuando estamos en el monte, donde estamos en el lugar donde Él nos quiere, allí es donde ocurren todas las cosas. Y no estoy hablando de solamente milagros, sino lo que el Señor quiere que nosotros vivamos ahora. Amén. Amén. Muy cierto. Amén. Alguien que me pudiera ayudar en los versículos, que me pudiera ayudar a leer los versículos del 10 al 15, por favor. Yo, si deseas, Rodrigo. Sí, por favor, señora Katy. A ver, dice el versículo 10, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí volvemos a ver a los espectadores, aquellos que están esperando, que no creen hasta que no ven. Lo primero. Y lo segundo es que ¿por qué lo quieren hacer rey? O sea, Jesús era, que vieron en él mucha espiritualidad, lo vieron muy guapo, muy fuerte, muy fornido para poder ser rey. No, lo que sucede es de que existía la profecía de que el Mesías vendría para gobernar y liberar al pueblo de Israel del yugo que cuando se da la profecía no se sabía que era el yugo romano. Pero esa era una profecía, entonces que lo hubieran coronado rey no hubiera sido extraño porque era la profecía. Pero Jesús no vino para ser rey terrenalmente. En la tierra él no vino. Es más, cuando Pilato lo juzga, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿fue correcto o no fue correcto lo que Jesús hizo? Saliendo de eso, yo creo que Jesús hizo lo que se tenía que hacer. Porque si lo coronaban rey, la historia hubiera sido completamente distinta. ¿Por qué? Porque él se hubiera levantado en rebeldía al gobierno que, quieras o no, en la época estaba, ¿no? Nadie había pedido a los romanos voluntariamente que los gobiernen, pero Jesús dice, obedezcan a las autoridades. Si él se hubiera levantado como rey de los judíos, hubiera sido otra la historia, creo yo. ¿Alguien más o algo que tengan que decir? ¿Que quieran comentar? ¿Que quieran añadir? Yo quiero retroceder un poco al inicio de este último fragmento que hemos leído, cuando narra, ¿no?, que Jesús toma los panes y habiendo dado gracias los reparte. Alguna vez yo escuché a alguien, no recuerdo dónde, no recuerdo qué predica, pero a alguien que contaba cómo es que Jesús hizo este reparto. O sea, no dijo, ya, acá tenemos 5 panes, entonces un pan para 1,000 personas, tomen y que se partan un pedacito cada uno. Otro pan para el otro grupo de 1,000 y otro pan para... No, no fue así. Dice, como dice acá, ¿no? O sea, Jesús agarra un pan, da gracias, parte su pedazo y sigue pasando el pan. El mismo pan. Entonces tú agarras otro pan, partes tu pedazo y pasas por otro lado. No sé, pues Alberto agarra otro pan, parte su pedazo y pasa por otro grupo. Entonces cada uno partía su pedazo y seguía pasando, partía su pedazo y seguía pasando. Entonces en ese recibir el pan, partir tu pedazo y pasarlo, nadie hizo contabilidad de panes.
O sea, nadie dijo, ya, por si acaso, los 5 panes han salido, así es que tomen precaución, porque si alguien se corta un pedazo muy grande, Muere de hambre el otro. otro ya no come. No, simplemente llegaba tu pan, partías tu pedazo y pasaba el pan. Y lo mismo con el pescado. De pronto se dieron cuenta que todos se habían comido y habían comido hasta saciarse y había quedado las 12 cestas, acá dice, ¿no? Llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido, ¿no? O sea, no solo comió cada uno su pedazo, no solo comieron hasta saciarse, sino que después de haberse saciado, todavía los panes sobraron. Amén. Sobraron 12 cestas. De hecho, sobraron, ¿cuántos? Sobró mucho más de lo que había habido originalmente. Originalmente eran 5 panes y sobraron 12 cestas. Una tremenda inversión, ¿no? Claro que en lo natural les hubiera costado, yo creo, más de 200 denarios, y se les hubiera acabado, de hecho. Claro, entonces... Pero en lo espiritual, el Señor proveyó hasta que sobreabundó. Entonces lo que quisiera que hagamos el ejercicio de mirar eso en nuestra provisión. O sea, tenemos la opción de contar nuestros panes y decir, uy, ya me agarré 1, quedan 4, ya me agarré 2, quedan 3, y ahora el último, ¿cómo voy a hacer? O simplemente empezar a usar lo que sacia para saciarnos y confiar en que hay para cuando necesitemos después, porque Dios provee. Y de hecho existe el dicho que dice, guarda pan para mayo, ¿no? Claro, pero ese guardapan para mayo es cuenta tus panes hoy día Claro, y guarda los otros panes eso para es. mayo, ¿no? De hecho, el mundo nos lleva a eso, ¿no? O sea, nos lleva a mirar, oye, calcula, ¿no? De los 5 no te comas todo porque tienes que guardar para los 4 días que quedan y te da más ganas de comerte todo, ¿no? Claro, Claro. porque yo he escuchado al pastor Fernando alguna vez decir, no es bueno ahorrar si es que no tienes un motivo para el cual ahorrar. Entonces, tampoco es ahorrar para el vecino, ahorrar para el amigo, ahorrar para el tío y al final gastártelo, no sé, digamos, en caramelos. Tú tienes que ahorrar para algo, decía el pastor Fernando, y aún así ahorrar cuando llegas al punto de tener lo que necesitas, lo bendices y lo usas. Claro, entonces acá quiero terminar la idea que estaba viendo en este lado. Me acordaba de un evento, de un pasaje de la Biblia, cuando el Señor le dice al rey David que no cuente su ejército. Uf, Le dice que le iba a dar la victoria y no iba a ser por su ejército. Le iba a dar la victoria porque Él es Dios. ¿Y qué cosa hace el maravilloso David en esa circunstancia? Va y cuenta el manda ejército. a censar el ejército para ver con cuánta gente contaba para tener la victoria. Y de hecho esa victoria la pierden. Esa batalla la pierden y esa es una de las cosas que molesta muchísimo a Dios en la vida del rey David. Entonces nosotros tenemos esas dos opciones. O te pones a contar tu ejército para ver cómo te vas a defender y cómo vas a sobrevivir. Y contar tu ejército es contar con cuánta fuerza cuentas, contar tu dinero, contar tus posibilidades, hacer cálculos de... Amigos. Claro, hacer cálculo de qué personas te van a ayudar, de dónde vas a conseguir las cosas, de cómo lo vas a lograr y dedicarte a hacer cálculos. El contacto. O contactos o lo que sea. O tienes la otra opción de simplemente no cuento mi ejército y voy a vivir el día a día según el Señor me vaya guiando hacia esa multiplicación. Amén. Esa multiplicación que Él tiene para mí. Se dan cuenta que si contamos los panes y los peces, por más que hagamos una inversión buenísima, lo que hacemos es quizás recuperar 5 panes y 2 peces y una ganancia de 5 panes más y 2 peces más.
esa es una ganancia al 100%, ¿no? Para aquellos que hacen cálculos de inversión. Pero acá vemos que es una inversión millonaria lo que el Señor hace, porque son 12 canastas de panes que quedan. O sea, no quedan 12 panes, quedan 12 canastas de panes, Yo me ¿no? imagino al niño volviendo con su abuelita, ¿no? Con su abuelita y su mamá. Yo estoy metido en esa historia, porque me parece muy gráfica. Claro. Me imagino al niño diciéndole, mamá, gracias. El Señor obró a través de mi lonchera. Me imagino eso y volver y que el niño diga se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba, hasta que sobreabundaron 12 cestas. Y lo que yo quiero decir acá, compartir un poco, finalmente para redondear lo que vengo diciendo, es que desde el momento en que el Señor Jesús fue a esa cruz, desde el momento en que Él, cuando el Padre dijo, ¿quién paga por esta humanidad? El Señor Jesús dijo, yo. Desde ese momento, Él ya tenía la multiplicación para ti. Amén. Ya la tenía. Sí, pero yo no había nacido. ¿Y cómo sabía Él? Pues vienes del corazón del Padre. Amén. Y ya tenía ese plan de multiplicación. Entonces hoy día nosotros tenemos la posibilidad de vivir este evento de los 5 panes multiplicados y los 12 peces multiplicados en diferentes o en todas las dimensiones de nuestra vida. Amén. Tenemos esa posibilidad porque Jesús lo logró. Eso es parte de haber vencido, de tener la victoria, de haber aplastado la muerte y de habernos abierto puertas a la vida en abundancia. Entonces, es importante que miremos dónde aún estamos contando nuestros panes y nuestros peces. Amén. Sea porque sientes que no te alcanza, sea porque sientes que tiene que ser tu cálculo estricto, porque si tu cálculo falla, entonces todo se malogra. ¿Dónde es que aún no nos animamos a soltarnos, sabiendo que Dios nos va a sostener, que está ahí, ¿no? Y como decimos con los chicos, tirarnos a la piscina sin preocuparnos si hay agua o no, sino simplemente sabiendo que el Señor está de por medio. Y el resto viene por añadidura. Claro, y qué tonto, y creo que todos debemos ver esas áreas en las que el Señor literalmente nos está diciendo no cuentes tu ejército. Y nosotros cercamente lo contamos día a día. Y Entonces, ese es un ejercicio diario, ¿no? Es un ejercicio en cada situación. Yo, por ejemplo, les cuento, vengo trabajando en esto hace ya desde buen tiempo, ¿no? En algún momento les contaba, no sé si a ustedes, a alguien le conté, cómo fue la historia de cuando fui a sacar mi título. El título costaba 500 soles, solo el título. Yo tenía que ir a Lima y tenía 50 soles para hacer todo. Bueno, en algún momento creo que les conté, no recuerdo si a este grupo. no nos has contado. ¿No les he contado? No. Bueno, si quieren les cuento un rato, pero lo que quiero decir para que no se me vaya la idea es que ese es un ejercicio diario, es un ejercicio en cada situación. Y ahorita, por ejemplo, en cuarentena, con este tema de que no se tiene que salir y que hay que cuidarse y todo lo demás, por ejemplo, cuando los chicos se han ido con Carlos, yo me he quedado sola acá en Huaraz, entonces le decía, Señor, dame la posibilidad de ejercitarme en eso que tú dices, en tu provisión diaria, en que tú lo vas a hacer. Entonces yo ahorita para ir, por ejemplo, al mercado, primero tengo que pensar en de dónde voy a conseguir la plata. Segundo, tengo que pensar que si la plata está en el banco, voy a tener que ir a pararme a las colas y a usar el tiempo, todo lo que eso implica. Tercero, si finalmente consigo la plata por ahí, tengo que pensar que voy a ir al mercado, a hacer todo lo que hay que hacer en el mercado. Entonces, si me toca hacer eso, dime que me toca y yo lo hago.
¿no? Y lo hago y pues si es eso lo que me toca en ti, en Cristo. Pero si lo que me toca es simplemente tranquilizarme, relajarme y conectarme a ti, sabiendo que tú sabes de qué tengo necesidad y que va a llegar en su momento, entonces voy a hacer eso segundo, ¿no? O sea, quedarme tranquila, quieta y esperar en Dios. Y les digo, Dios es muy fiel. Muchas veces yo, por ejemplo, me quedaban 2 huevos, ¿no? Por decir algo, ¿no? 2 huevos y 3 tazas de arroz. Y me quedaba toda una semana para vivir. Entonces decía, bueno, Señor, yo voy a comer y tú me dirás que viene después, ¿no? Y justo cuando estaba por ejemplo, en el último huevo, venía alguien, llamaba a alguien, me decía, ¿sabes qué? Te voy a invitar un pollo a la brasa, por ejemplo. Me dejaba el pollo. O te he traído papitas que he cosechado, voy a pasar a dejarte, ¿no? O cosas así, ¿no? O fruta o cosas así. Entonces, Dios pone a las personas, ¿no? Y claro, el agradecimiento a las personas, pero sabemos que en este ejercicio, sabemos que el Señor está hablándote de que Él está al tanto de lo que te está pasando. Amén. Él está completamente al tanto, Él no se ha desentendido, ¿no? Y cuanto menos tendamos a contar ejércitos, más lo dejamos a Él obrar. Yo les hago una simple pregunta. En la Biblia, ¿cuándo vemos que Jesús o Dios contabiliza su ejército? Muy pocas veces. Y cuando lo hace, es para que veamos la gloria del Señor, la mano del Señor obrando. Entonces, es muy tonto el contar nuestro ejército cuando tenemos la posibilidad de en fe contar con los ejércitos celestiales. Es muy tonto. ¿Por qué? Porque una cosa es ir en nuestras fuerzas a querer aplastar y matar gigantes, y muy distinto es querer ir con las fuerzas y las potestades celestiales. Es completamente distinto. Amén. Y creo que el Señor nos está llamando a ese nuevo tiempo. Amén. Al tiempo en el que si bien no vamos a tener que enfrentar o luchar gigantes tal vez, o de repente sí, podamos en fe caminar por él. Podamos en fe simplemente decir, mira Señor, si es que viene un gigante, un ejército enemigo, yo no voy a contar mi ejército, yo voy a edificar mi muralla, voy a edificar en Cristo, en la roca, para que a quien encuentre sea a ti y no a mí, ya que si mi ejército es grande o chico, no importa, el que importa es Él. Amén, gracias Señor. Entonces creo que este es un buen punto para parar la lectura. ¿Por qué? Porque es un ejercicio diario en el que tenemos toda una semana para ver si es que realmente hemos estado caminando con los ejércitos del cielo y no en nuestras fuerzas. Entonces, miremos al cielo y no miremos nuestra situación. Quien ve la tierra está en la tierra, quien ve el cielo está en el cielo. Es la verdad. Y si alguien quisiera decir algo más, con total libertad, por favor, hágalo. Que aquí una vez más, todos aprendemos de todos. Y esto te aplica también en la provisión que Él tiene para nosotros, esta provisión de paciencia, esta provisión de sabiduría, lo que estemos necesitando para enfrentar el día a día, ¿no? Él es nuestra provisión. Amén. Y Él está más que interesado que nosotros mismos en que tengamos la victoria, porque así es como la gloria de Dios se manifiesta. Amén. ¿No? Es así, ya no es un Dios externo, no es un Dios todopoderoso, poderoso fuera de nosotros, sino que se manifiesta en el día a día a través de los hijos. Amén. Amén. Gracias Señor. Sí, es muy cierto.
¿Alguien más quisiera comentar algo? Si no, comencemos a orar. Bien, entonces oremos. Padre, nos arrepentimos de todas las veces en las que hemos contado nuestros ejércitos, Señor. Sí, Señor. Porque tú nos has traído panes y peces, provisión y bendición de lo alto, y nosotros hemos preferido quedarnos con lo terrenal. Hoy día nos volvemos en nuestros actos, y así como te pedimos perdón, decidimos actuar en fe y comenzar a caminar sin contar nuestro ejército, sabiendo que tengamos mucho o poco, contamos con los ejércitos del cielo. Tengamos en nuestras cuentas de banco miles de millones de dólares o tengamos unos cuantos dólares, contamos con la provisión de lo alto. Tú eres el dueño del oro y la plata del mundo. Tú eres el dueño de esta tierra. Señor, hoy día, Padre, nos acercamos aquí no como espectadores, Señor, no como aquellos que se acercaban a ti como diciendo, a ver, veamos qué tiene de nuevo este. Nos acercamos a ti, Señor, para comer y beber de ti, Señor, para tener comunión en el cielo y la tierra. Queremos subir a ese monte contigo y en un momento dado perder el sentido de que estamos en esta tierra y vernos en los cielos, Padre. Amén. Estamos cansados de ver que en nuestras fuerzas dejamos de lograr muchas cosas. Estamos cansados. Y la verdad es que sincerándonos, nunca lo vamos a lograr. Todo lo vamos a lograr en ti, por ti y para ti, Señor. Padre, hoy día declaramos que empieza nuevo tiempo en el que los ejércitos de los cielos vienen con provisión hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Padre, Amén. y declaramos que las fuentes celestiales se alinean a tus propósitos de bien, a tus propósitos de bendición, a tus propósitos de redención y a tus propósitos de amor. Se alinean a esos propósitos y sabiendo que nosotros estamos en tus propósitos, seremos partícipes de todo lo que tú seas partícipe, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque literalmente nos estás llamando a más. Nos acercamos, Señor, a ti, nunca más para alejarnos, Señor. Hoy día queremos y te decimos, queremos quedar como Juan, hasta el último, fieles por ti. No fieles por la causa, fieles por ti, porque tu causa es la nuestra. Amén. Señor, queremos que en nosotros hayas amigos, hayas familias, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu provisión, esta provisión que excede todo conocimiento humano. Gracias, Señor, porque no se trata de dinero, no se trata de cubrir necesidades materiales. Se trata, Señor, de lo que está en tu corazón, Señor. De que tú de antemano ya habías visto lo que necesitábamos, Señor. Nos agarramos de tu palabra, de lo que tú has soltado esta noche, Señor. Y has dicho, Señor, que tú eres nuestra provisión sobreabundante. La tomamos. Amén. Señor, estamos convencidos, Gracias. Señor, y te creemos, Señor, que eres nuestra provisión. Amén. Esta provisión, Señor, de seguridad en ti primero, Padre. Esta provisión, Señor, que has soltado esta noche a través de mis hermanos. Yo bendigo al cuerpo, Señor, bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada uno que está conectado, Señor, porque cada uno de ellos tiene una porción tuya, Señor, que nos enriquece, Padre. Yo clamo, Señor, para que esas provisiones sean soltadas en fe. Amén. Que todos, Señor, abramos la boca en fe, Señor,
no dudando de lo que estamos recibiendo, porque es para la edificación del cuerpo, Señor. Cada uno de mis hermanos son importantes, Señor, de tus ojos. Cada uno, Señor, tiene una porción de ti. Los bendigo, Señor. Gracias por la provisión sobreabundante para ellos. Gracias. Gracias, Señor, para que al que le falte sabiduría, Señor, tú has provisto sabiduría esta noche. Amén. Para el que le falte, Señor, fe activa, fe que acciona, Señor, ahí tú le has dado esa provisión. Señor, gracias. Nos tomamos de tu palabra, Amén. nos tomamos de ti, Señor. Sí, Señor. Enséñanos a depender, a ser hijos dependientes de ti. Amén. Dejamos las muletas, Señor. Amén. Dejamos las muletas de la religión, todo lo que parecía piadoso, pero en realidad estaba dudando de tu provisión, dudando de tu paternidad, Señor. Dudando, Señor, de que nos ibas a proveer. Perdónanos, Padre, porque hubo incredulidad. Pero esta noche nos acercamos como niños confiados y reposamos, como tú decías de estos hombres, reposamos de nuestras propias fuerzas, de hacer, Señor, las cosas a nuestra manera, sin tu dirección. Gracias, Señor, porque es un nuevo comienzo que tú has determinado y caminamos así en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor, llévanos al monte. Amén. Llévanos al monte contigo, Señor. Y permítenos sentarnos allí contigo, Señor, en lugares celestiales contigo, desde donde podemos ver el panorama completo, Señor. Perdónanos, Señor, si es que hemos estado viendo desde abajo, Señor, lo que tú querías que veamos desde arriba, Señor. Padre. Y abajo, Señor, hemos estado creyendo en el engaño, Señor, de aquello que nos afligía, nos aplastaba, sentíamos que nos vencía, Señor. Y de hecho era así porque nuestro lugar no era ahí abajo, Señor. El lugar que tú ya has preparado para nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, y que lo has hecho efectivo en Cristo Jesús, en la victoria en la cruz, Señor, es ahí en lugares celestiales contigo, Señor. En esta noche, Señor, oramos porque nos hagas conscientes de ese lugar que ya nos has dado contigo en lugares celestiales, Señor, y que nos lleves a ver, Señor, nuestra vida desde arriba, el panorama completo, Señor. Que nos lleves a ver, Señor, que desde arriba, eso que era gigante, desde arriba simplemente se ve minúsculo y pequeñito, Señor. Así es. Desde arriba, Señor, eso que era imposible, que era asfixiante, Señor, desde arriba se ve que simplemente no tiene ningún poder, Señor. No tiene, Señor, ninguna posibilidad de hacernos daño, Señor. Amén. Porque estamos, Señor, aquí en el monte, en lugares celestiales contigo, Señor. Oro, Padre, porque como nos has dicho en esta noche, todo es espiritual y porque nuestros sentidos sean despertados a esa realidad, Señor, que lo podamos ver en cada evento, Señor, al preparar un desayuno, al barrer una habitación, al lavar una ropa, Señor, al escoger lo que nos vamos a poner, a dónde vamos a ir, a quién vamos a llamar, qué vamos a hacer, Señor, que sea desde esos lugares celestiales, Señor, mirando la proyección en ti, no en nosotros, Señor, mirando la proyección en, Señor, en esa multiplicación sobreabundante que hay en ti, Señor, y no contando solamente, Señor, y no contando nuestro ejército,
no contando los 5 panes y 2 peces que pensábamos que era lo único que teníamos, Señor. Perdónanos si es que hasta este día hemos visto solo 5 panes y 2 peces, Señor. Oramos porque abras nuestros ojos, Señor, a ver como tú estás viendo, Señor, porque somos seres espirituales en ti. Ayúdanos a ver lo que tú ves, lo que es realidad, lo que es verdad, porque es en ti, Señor. Amén. Padre, declaro un despertar en el Grupo Victoria, Señor. Un despertar en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestras casas, Señor. Un despertar en fe, un creerte, Señor, de manera efectiva. Un vivir el día a día, Señor. Vivir lo que proclamamos, lo que hablamos. Esa fe, Señor, que tú despiertas en nosotros, hacerla evidente en nuestras vidas, Señor. Amén. Que se haga, Señor, así en la vida de Katy, de sus hijos, de su casa, Señor. Oramos porque Marlene tenga ese despertar, Señor, ese abrir de ojos a ti, esa fe que despierta, Señor, que sea en Alberto, Señor, en todas las circunstancias que él está viviendo, Señor. Llévalo a mirar desde arriba, Señor. Y sea sacado de toda circunstancia de abajo que estuvo, Señor, afligiéndolo o mostrándole un panorama que tú no tenías para él, Señor. Sea posicionado en lugares celestiales ahí contigo. Oramos por Janet, Señor, por sus hijos, por su casa, Señor, porque sea, Señor, afinada, Señor, a las frecuencias de tu espíritu en ese despertar, Señor. Oramos por Carlos, Señor, por Ida, Señor. Oramos por Elisa, Señor, por ese despertar para el cual la has llamado, Señor. Oramos por Eli, Señor. Oramos también, Señor, por Rodrigo, por Jairo, Señor. Oramos por Patti, Señor, porque sus fuerzas sean renovadas en ti, Señor. Porque la demanda del trabajo, Señor, no asfixie sus fuerzas, Señor, al punto, Señor, de querer, Señor, llevarla al sobreesfuerzo y no permitirle venir a recostarse acá contigo, Señor. Dale la posibilidad, Señor, por Zurdo, por su casa, que continúe, Señor, ese despertar que tú has iniciado en ellos, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Permíteme, Señor, ser sumergida en ese despertar junto con Rodrigo, con Jairo, Señor. Padre, estamos todos acá ante ti. Estamos aquí en tu regazo, Señor, sabiendo que esto se trata de ti, Señor, sabiendo que nuestra victoria está en ti, Señor. Perdónanos por los ámbitos en los que hemos querido hacerlo solos, a nuestra manera, como podíamos. Hoy día renunciamos a nuestra manera y venimos con todo lo que somos y todo lo que tenemos a introducirnos en Cristo, Señor, a ese despertar que tú hoy día nos das, Señor, a esa multiplicación sobreabundante, Señor, que nace no de contar nuestro ejército, sino que nace de creerte y de vivir como tú has dicho que vivamos. Gracias por amarnos tanto, Dios. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.